La magia de pensar en grande es uno de esos libros que intenta cambiar algo mucho más profundo que los resultados externos de una persona. Intenta cambiar la manera en que alguien se ve a sí mismo. Y probablemente esa sea una de las razones por las que este libro sigue siendo tan recomendado después de tantos años. Porque muchas personas no fracasan necesariamente por falta de capacidad. Fracasan porque piensan demasiado pequeño sobre lo que pueden lograr. El autor, David J. Schwartz, plantea una idea bastante poderosa desde el inicio. La confianza, la actitud y la manera de pensar influyen muchísimo más en el éxito que el talento extraordinario o la inteligencia excepcional. Y sinceramente, esta reflexión probablemente explique muchísimas historias reales. Porque muchas personas extremadamente capaces viven limitadas por inseguridad, miedo o pensamientos negativos. Mientras que otras, quizá no tan brillantes técnicamente, logran avanzar muchísimo gracias a confianza, persistencia y mentalidad. Una de las primeras enseñanzas importantes del libro es justamente esa. Pensar en grande cambia comportamiento. Porque alguien que cree que puede crecer normalmente actúa distinto. Se anima más. Intenta más. Persiste más. Busca oportunidades. Tolera mejor los errores. Mientras que alguien convencido de que nunca podrá avanzar suele limitarse incluso antes de empezar. Y probablemente esto ocurra muchísimo más de lo que imaginamos. Otra parte muy importante del libro es cómo David Schwartz habla sobre el miedo. Porque según el autor, el miedo es uno de los principales enemigos del crecimiento personal. Miedo a fracasar. Miedo al ridículo. Miedo a equivocarse. Miedo a ser juzgado. Y sinceramente, muchísimas personas viven tomando decisiones pequeñas solamente para evitar incomodidad o crítica. Entonces el libro insiste bastante en algo importante. La acción reduce miedo. Porque cuanto más una persona evita actuar, más grande se vuelve el miedo dentro de su mente. Y probablemente esta enseñanza tenga muchísimo valor práctico. Otra historia interesante que aparece relacionada con esta idea tiene relación con vendedores y empresarios que transformaron completamente sus resultados cuando dejaron de verse como personas incapaces y comenzaron a actuar con más seguridad y convicción. Y sinceramente, esto probablemente demuestra cuánto influye la percepción personal en los resultados. Porque la manera en que alguien se presenta, habla y actúa normalmente refleja la manera en que se percibe internamente. Otra enseñanza muy poderosa es evitar pensamiento negativo constante. Porque según Schwartz, una mente alimentada permanentemente por dudas y pesimismo termina debilitando motivación y capacidad de actuar. Y probablemente muchísimas personas viven atrapadas exactamente en ese patrón. Piensan demasiado en problemas. En riesgos. En lo que puede salir mal. Y poco a poco terminan paralizadas. Entonces el libro propone algo distinto. Alimentar la mente con pensamientos más constructivos y orientados a soluciones. Y sinceramente, esto no significa ignorar dificultades reales. Significa no permitir que el miedo domine completamente perspectiva y comportamiento. Otra parte muy importante del libro es cómo el autor habla sobre autoestima. Porque muchas personas se subestiman constantemente. Creen que no son suficientemente inteligentes, preparadas, atractivas o capaces. Y probablemente esa inseguridad limite muchísimo más vidas de lo que imaginamos. Entonces Schwartz insiste bastante en desarrollar una imagen personal más fuerte. No desde arrogancia, sino desde convicción saludable. Y sinceramente, esta diferencia cambia muchísimo la forma de actuar. Otra enseñanza muy poderosa es cómo los hábitos mentales terminan moldeando identidad. Porque una persona que se acostumbra a pensar pequeño normalmente empieza también a actuar pequeño. Metas pequeñas. Decisiones pequeñas. Sueños pequeños. Mientras que desarrollar una mentalidad más amplia abre posibilidades completamente distintas. Y probablemente esa sea una de las ideas centrales de todo el libro. Otra historia interesante que aparece tiene relación con ejecutivos y líderes que, pese a no ser los más brillantes académicamente, lograron posiciones enormes gracias a capacidad de comunicación, seguridad y mentalidad positiva. Y sinceramente, esta reflexión probablemente rompa muchas creencias comunes. Porque muchísimas veces las personas creen que éxito depende exclusivamente de talento técnico.
Pero el libro insiste bastante en que actitud y mentalidad tienen impacto gigantesco. Otra enseñanza muy importante es aprender a pensar en soluciones y no solamente en problemas. Porque muchísimas personas pasan años enfocadas únicamente en obstáculos. Lo difícil. Lo negativo. Lo que falta. Pero Schwartz plantea algo distinto. Las personas más exitosas suelen entrenar la mente para buscar posibilidades. Y probablemente esta habilidad marque enorme diferencia a largo plazo. Otra parte muy poderosa es cómo el libro habla sobre excusas. Porque según el autor, las personas suelen construir muchísimas explicaciones para justificar por qué no avanzan. No tengo tiempo. No soy suficientemente bueno. No nací para eso. Ya es tarde. Y sinceramente, probablemente muchísimas personas se hayan dicho algo parecido alguna vez. Entonces el libro insiste bastante en eliminar mentalidad de excusa y asumir más responsabilidad personal. No controlar todo lo que ocurre. Pero sí controlar actitud y decisiones. Otra historia interesante relacionada con esto tiene relación con personas que comenzaron desde situaciones muy difíciles y aún así lograron construir resultados importantes porque dejaron de enfocarse únicamente en limitaciones. Y probablemente esta sea una de las enseñanzas más esperanzadoras del libro. Porque recuerda constantemente que las circunstancias iniciales no necesariamente determinan el destino final. Otra enseñanza muy fuerte es cómo el entorno influye profundamente en mentalidad. Porque las personas con las que alguien se rodea afectan muchísimo su energía, confianza y visión del futuro. Personas negativas suelen transmitir miedo, conformismo y limitación. Mientras que rodearse de personas con mentalidad de crecimiento cambia completamente perspectiva. Y sinceramente, esto probablemente tenga muchísimo más impacto del que imaginamos. Otra parte muy importante es cómo Schwartz habla sobre entusiasmo. Porque las personas entusiastas normalmente generan más oportunidades. Conectan mejor. Motivan más. Influyen más. Y probablemente esto no tenga tanto que ver con personalidad extrovertida, sino con energía y actitud frente a la vida. Otra enseñanza poderosa es aprender a actuar antes de sentirse completamente preparado. Porque muchísimas personas esperan seguridad absoluta antes de empezar algo nuevo. Pero el problema es que esa seguridad rara vez llega primero. La confianza normalmente se construye actuando. Y sinceramente, esta idea probablemente explique muchísimo crecimiento personal. Porque casi cualquier persona que logró algo importante comenzó sintiéndose insegura en algún momento. Otra historia interesante del libro tiene relación con personas que transformaron completamente su carrera profesional simplemente cambiando manera de comunicarse y presentarse. Y probablemente esto deje una enseñanza importante. La percepción que alguien tiene de sí mismo influye muchísimo en cómo los demás también lo perciben. Otra enseñanza muy fuerte es cómo David Schwartz habla sobre liderazgo. Porque según el autor, los grandes líderes normalmente no son personas perfectas. Son personas capaces de transmitir dirección, confianza y visión. Y sinceramente, esto probablemente sea muchísimo más importante de lo que parece. Porque muchas veces las personas buscan perfección absoluta antes de animarse a liderar o avanzar. Mientras que el libro insiste bastante en que crecimiento ocurre justamente en el proceso. Otra parte muy poderosa es cómo Schwartz habla sobre metas. Porque alguien sin objetivos claros normalmente vive reaccionando constantemente al entorno. Mientras que una persona con dirección definida organiza mejor energía y decisiones. Y probablemente esta claridad tenga enorme impacto en resultados. Otra enseñanza importante es evitar exceso de análisis. Porque muchísimas personas piensan tanto las cosas que nunca terminan actuando. Analizan riesgos eternamente. Esperan condiciones perfectas. Dudan constantemente. Y poco a poco pierden oportunidades enormes. Entonces el libro insiste bastante en desarrollar capacidad de decisión y acción. Y sinceramente, esta habilidad probablemente marque muchísima diferencia en cualquier área de la vida. Otra historia interesante tiene relación con empresarios que crecieron enormemente después de dejar de pensar únicamente en supervivencia y comenzar a pensar en expansión y posibilidades. Y probablemente esta sea una de las ideas más importantes del libro. La mente muchas veces establece límites antes que la realidad. Otra enseñanza poderosa es cómo la apariencia y el comportamiento influyen en mentalidad.
Porque Schwartz explica que la manera en que alguien se viste, se expresa y se comporta también afecta confianza interna. Y sinceramente, esto probablemente ocurra muchísimo más de lo que parece. Porque actuar con más seguridad muchas veces también fortalece percepción personal. Otra parte muy importante es cómo el libro habla sobre servicio y valor. Porque las personas que generan más impacto positivo normalmente terminan construyendo mejores oportunidades. Entonces pensar en grande no significa solamente querer más dinero o reconocimiento. También implica desarrollar capacidad de aportar más valor. Otra enseñanza muy fuerte es aprender a controlar diálogo interno. Porque según Schwartz, una persona se habla constantemente a sí misma durante todo el día. Y si ese diálogo está lleno de crítica, miedo y limitación, termina debilitando completamente energía mental. Entonces el libro propone desarrollar una conversación interna más constructiva y fortalecedora. Y sinceramente, probablemente esta práctica tenga muchísimo impacto acumulativo. Otra historia interesante tiene relación con personas que recuperaron completamente confianza personal después de años de inseguridad simplemente cambiando hábitos mentales y actitud frente a sí mismas. Y probablemente esto deje una reflexión muy poderosa. Muchas veces el mayor obstáculo no está afuera. Está dentro de la propia mente. Otra enseñanza importante es cómo el libro redefine éxito. No solamente como dinero o reconocimiento. También como crecimiento personal. Confianza. Relaciones. Impacto. Y capacidad de vivir con propósito. Y sinceramente, esta visión probablemente sea muchísimo más saludable y sostenible. Otra parte muy poderosa es cómo Schwartz insiste en que las personas se convierten en aquello que esperan de sí mismas. Porque expectativas influyen muchísimo en comportamiento diario. Y probablemente esto explique por qué alguien con mentalidad positiva suele perseverar más frente a dificultades. Otra enseñanza fuerte es aprender a tolerar crítica. Porque cualquier persona que intenta crecer o destacar inevitablemente enfrentará opiniones negativas. Entonces el libro insiste bastante en no dejar que miedo al juicio ajeno destruya sueños y objetivos personales. Y sinceramente, esta probablemente sea una de las barreras más comunes para muchísima gente. Otra historia importante tiene relación con profesionales que lograron posiciones enormes simplemente porque se atrevieron a asumir responsabilidades que otros evitaban por miedo. Y probablemente esto deje una enseñanza bastante clara. Muchas oportunidades aparecen justamente donde otros no se animan a actuar. Otra enseñanza muy poderosa es cómo el libro habla sobre perseverancia. Porque resultados importantes rara vez aparecen rápido. Requieren tiempo. Errores. Adaptación. Y constancia. Y sinceramente, probablemente esta sea una de las mayores diferencias entre quienes abandonan y quienes logran avanzar. Otra parte importante es cómo David Schwartz insiste constantemente en que la mente necesita entrenamiento igual que cualquier músculo. Porque pensamientos negativos repetidos fortalecen inseguridad. Mientras que pensamientos más constructivos fortalecen confianza y visión. Y probablemente esta práctica diaria tenga enorme impacto a largo plazo. En el fondo, la magia de pensar en grande habla sobre mentalidad, confianza, acción y crecimiento personal. Habla sobre cómo una persona puede transformar completamente dirección de vida cuando deja de verse limitada por miedo, inseguridad o pensamientos pequeños. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro. Muchas veces el cambio más importante no ocurre cuando cambian las circunstancias externas. Ocurre cuando alguien empieza a creer que puede construir algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de la magia de pensar en grande. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, historias o reflexiones de este libro te haya ayudado a mirar tus capacidades y tus objetivos desde una perspectiva diferente. A veces las personas viven años enteros limitándose a sí mismas sin darse cuenta. No porque no tengan potencial, sino porque dejaron que el miedo, las dudas o las experiencias pasadas definieran el tamaño de sus sueños. Recuerda que pensar en grande no significa creer que todo será fácil. Significa permitirte imaginar una vida más grande, más plena y más alineada con lo que realmente deseas construir. Cada pequeña decisión, cada pensamiento y cada paso que das puede acercarte muchísimo más a la vida que imaginas.
Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Los secretos de la mente millonaria, Poder sin límites, Despierta tu héroe interior o Atrévete a no gustar. Porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con mentalidad, autoestima, crecimiento personal y desarrollo interior. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.